pues suscripción de nivel 2, ojo, no está dando 5 pavos, está dando más de 5 pavitos, guay, gracias. Y luego Charles Carrion, que se ha suscrito con Prime, suscripción de 3 meses, eternamente agradecido. Y vamos a ir pues presentando a nuestros colaboradores de hoy. La primera, nuestra señora la olvidona, que hacía mucho que no pasabas por aquí, 2 besos, aunque sea, que no me saludas ni nada, Alicia, que está la pobre con COVID en casita. Venga, va, 2 besos, venga. ¡Mua! ¡Mua! Va, tonta. ¿Cómo estás? Bueno, que estoy con COVID, estoy bien contenta por volver a dosis, que es mi casa. Ole, así ole. Que guay, con muchas ganas. Espero que te lo pases súper bien hoy. Seguimos nuestra ronda de presentar gentecilla, directo desde Ciudad Real, para no callar ni bajo el agua, porque todo lo que dice es oro. Carlos Martín, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y respecto a lo que acabas de decir, os animo a todos a que os metáis mi Twitter, que solamente con meteros, ya podéis comprobar lo polémico que soy. No tengo pelos en la lengua, no me da miedo hablar de cualquier cosa. Y lo que digo siempre, a quien le gusta y a quien no, pues es lo que hay. Bueno, haciendo spam de sus redes, y otra que vive sumergida en las redes es nuestra heredera Lilith, Instagramer, que si divulgadora, que si tal, que si cual, la famosa del grupo, Hoy tenemos audiencia solo por ella. Gracias. Ostras, escúchame, eso son palabras mayores. Eso son ya... Pero escúchame, yo no tengo nada más que decir. O sea, mis compañeros acaban de decirlo todo. Así que nada, yo estoy lista para debatir de los temas que están interesantes esta tarde. Pues sí, la verdad es que sí. Antes de comenzar, pues ya hemos dicho que os suscribáis, pero nos podéis seguir a todos por redes. La heredera de Lilith, Carlos MCL, Alicia Lafuegos. Yo hago así porque os tengo así en Discord, pero a lo mejor en el streaming no acabo de enseñar a ninguno dónde está, pero da igual. Y a mí, @MacLechwin, y luego a la Dosis Kafkiana, que es Dosis Kafkiana en cualquier red social que queráis, ¿vale? Saludamos también a nuestra gente del chat, en plan Marta Domínguez ya está por aquí, pues a Iván y a Carlos y a Charlie o a Charles Carrion. Y vamos a empezar con los temas, porque hay un tema que ha sido como la moda esta semana, todo el mundo ha hablado de ello, por todas las redes, que ha sido de la moderna de pueblo. Esta señorita, que es ilustradora y hace cómics y tal y cual, pues bueno, guay, tiene muchos seguidores, pues la contactaron para hablar sobre unos libros de historia feminista, o bueno, de resignificar un poco que las mujeres han estado olvidadas por la propia historiografía. Lo que pasa es que esta señora, pues con sus viñetas no ha dado pie con bola, ¿verdad, Alicia? Porque tú sé que estás un poquito mosca con este tema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tú qué fallos ves en estas viñetitas hablando de mujeres? A ver, en realidad yo no voy a lanzarle mucho hate hoy a esta señora, que sé que lo estáis esperando todos con ansia porque os gusta el hate, pero, o sea, veo muchos errores en la publicación, en la manera en la que lo hace. Sobre todo, a mí lo que no me parece bien es que haga este tipo de reivindicaciones porque alguien se ha puesto en contacto con ella para publicitar unos libros que han sacado una serie de colecciones en relación a las mujeres artistas. O sea, a las mujeres artistas. Es que las tengo ya aquí, las tengo aquí metidas, las mujeres, que no se me van. Porque son mujeres de la historia en este caso, perdón. Y bueno, no es tan mal las cosas que dice de cada personaje, porque es como que está criticando lo que supuestamente se ha pensado siempre de ella, y yo es que no estoy de acuerdo. O sea, creo que ya hemos llegado a un nivel en cuanto a divulgación y a creación de historiografía, porque en realidad es lo que es. Yo creo que ya no tenemos que hacer libros concretos de personajes de mujeres. Creo que eso ya en los 70 estaba muy bien, pero creo que ahora está muy bien divulgar a las mujeres. Yo soy la primera que siempre lo hago, pero creo que no tiene mucho sentido que saquen una... lo veo todo siempre en la misma relación, que es el dinero. Ahora está de moda ser feminista, ahora está de moda sacar a personajes femeninos
a la palestra para sacar billetes. Pues eso es lo que está pasando aquí ahora mismo. Moderna de Pueblo yo la sigo desde hace muchísimo tiempo, cuando tampoco era tan conocida, y siempre ha tenido actos reivindicativos en general en todo a lo que la mujer se refiere. Pero creo que aquí hay un error grave en ese sentido, de que pues ya ha llegado a un nivel en el que su fama le permite elegir los productos que quiere vender, cómo los quiere vender, y eso es el resultado de esta publicación, básicamente. O sea, no estoy en contra de que se divulguen a mujeres, pero sí estoy en contra de que, tío, desde el propio mundo del cómic, que puedes hacer cosas maravillosas, pues te asocies con marcas que sí, que buscan sacar la pasta, porque yo sinceramente las editoriales que presentan estos libros es como pues todas las que salen estos en los periódicos de 1 euro, básicamente, pues lo mismo, pero no sé, a mí eso es lo que me tiene un poco ofuscada, no sé qué pensarán los demás. Yo creo que todo esto va en relación a la pasta y no tanto a la reivindicación, porque ha tenido mucha difusión esta señora y mucho folclore en las redes, pero ¿sirve para algo? Es mi pregunta. Claro, que igual este tema ya está un poco superado, en plan y también mercantilizar el feminismo, que es una cosa que siempre hacen las grandes marcas, vamos, ¿no? Para eso te tiene mosca a ti. ¿Hay algo que te tenga mosca a ti, señorita heredera de Lilith o María? Que te voy a llamar María porque se me hace más cómodo, ¿vale? No me llames María, por favor. A ver, yo... Mira que he intentado no prepararme nada, porque si no me habría puesto y habría dado una charla. Pero bueno, he cogido una tarjetita y empezase a anotar rápidamente conforme iba sucediendo. A ver, coincido con mi compañera La Fueguitos. Para empezar, a Moderna de Pueblo igualmente la he seguido siempre, me parece una buena ilustradora, pero esta no es la primera vez que mete un poco la pata. Creo que otra vez fueron con la salud mental, que... Tía, antes de publicar, obviamente, infórmate, pero también pienso que se está haciendo mucho, o sea, le estamos echando demasiada mierda a Moderna de Pueblo cuando es una colaboración. O sea, hay otra parte que es la que está diciendo la información. Moderna de Pueblo solamente está ilustrando. Entonces, ¿por qué estamos todo el rato, todo el mundo, diciendo que la culpa la tiene ella cuando ella solamente recibe información? Que muy bien, escúchame, que esa chica podría haber dicho, joder, estás idealizando personajes, que esto es otra cosa muy importante, pero voy a continuar con esto. ¿Se podría haber informado? Sí. Que la editorial por no tener una cara fija, por no ponerle una cara, todo el mundo está sacando a Moderna de Pueblo. ¿La culpa de los dos? Sí, pero el primero que ha tirado la primera piedra es la editorial. Otra cosa es que, por supuesto, me siento ahora un poquito mal porque mi canal es de mostrar mujeres, solamente artistas. Entonces, joder, no estoy excluyendo a los hombres, pero sí que intento mostrar, pues eso, la mujer artista, mecenas y tal. Que en una clase, cuando tú vas a una carrera y tengas una asignatura exclusivamente que te muestren a mujeres, eso ya estás excluyendo. Si tú me das barroco, creo que me digas este pintor y esta pintora, pero por ahí no van los tiros, estamos hablando de Moderna de Pueblo. Mi pregunta es, hoy día, con nuestra perspectiva del siglo XXI, está... Claro, la que más me llamó la atención fue Isabel la Católica. ¿Vosotros creéis que en su momento, no en nuestro, en su momento, con todo lo que hizo, para ellos esa gente, esa persona fue revolucionaria? Para nosotros, obviamente, alguien que me diga hoy día, pues Isabel la Católica fue la puta ama, no sé qué, no sé cuántas. Mi primera respuesta es, ¿implantó la Inquisición? Pero tú me estás contando que puso en España una panda. Claro, yo estoy opinando desde mi historia, desde mis estudios, pero a lo mejor esa gente dirá, joder, qué tía más revolucionaria y tal. Y como tengo muchas cosas pendientes, coincido hombres y mujeres, sí, básicamente eso, no nos centremos en una parte, porque también hay dos partes. Y pues eso, mi pregunta, ¿creéis que la gente del momento, estoy diciendo Isabel la Católica, vio revolucionaria la figura de esta reina? ¿O también pensaba, oye, tía, te estás pasando? Pues si quieres responder tú, Carlos, a esto que nos deja suelto aquí la heredera. Wow, María, ya podrías haber empezado por algo más fácil. La verdad es que me pones mi primera intervención aquí. Pero, joder, lo voy a intentar. Me acabas de romper un poco los esquemas porque a medida que ibais hablando vosotras dos,
Yo obviamente ya iba teniendo una idea de lo que quería decir, pero ahora María me acabas de descolocar. Así que el primero que María asuma su culpa, que ahora me toca improvisar. Nada, no pasa nada. Vamos a ir un poco diferenciando. Yo creo que la moderna del pueblo, al fin y al cabo, lo que ha hecho ha sido algo normal. Se ha subido a la palestra, pues de lo que está haciendo todo el mundo. Ahora lo que está de moda es ser feminista, defender las causas, ya no solo feministas, el animalismo, el ecologismo, la causa LGTBI, etcétera, etcétera. Pues ¿qué hacen todas las personas que están en primera fila? Pues sumarse a eso, obviamente con el riesgo de caer en errores como el que ha caído la moderna de pueblo. Y luego, sobre todo, algo que también, y esto es un ejercicio que yo como estudiante de Historia del Arte intento aplicar cada día de mi carrera, es que no podemos intentar ver me saldrá la palabra, juzgar con los ojos del siglo XXI las cosas que se hicieron anteriormente. Porque obviamente está claro que la historia sigue una evolución. Está claro que para nosotros pues están mal cosas como, yo qué sé, me lo voy a inventar sobre la marcha, pues la esclavitud, etcétera, etcétera. Cosas que el machismo, por supuesto. Pero claro, es que hay cosas que tenemos a día de hoy que hace directamente 200 años no existían. Entonces, claro, respecto a tu pregunta es lo que tú dices. Yo creo que en aquel momento, en el siglo XV, finales del siglo XV, pues yo creo que sí que habría gente que consideraría que Isabel la Católica es revolucionaria. También hay que diferenciar un poco. A lo mejor la gran mayoría de personas, lo que decimos siempre en la historia, la típica pirámide que nos enseñan siempre, pues probablemente la gente que está abajo del todo, que es el 90%, pues obviamente yo creo que esa gente, que es la que sufre las consecuencias, diría... Pues no, te estás pasando. Efectivamente, como tú ya apuntabas, María, luego habría un grupito, que siempre suele ser el de la cúspide de la pirámide, que diría, pues es que aquí ya entran intereses porque os podéis imaginar, intereses, cuestiones ya ideológicas, políticas, al final cada uno, y esto es así desde siempre, mira por su propio ombligo. Entonces, pues... En eso sí que no hemos cambiado. En el siglo XV se miraba por el ombligo de cada uno y en el XXI también, entonces... Pues está muy bien porque ya estamos dando en plan a ver que igual estas personajes, que suena fatal, femeninas de la historia, pues igual sí que están un poquito idealizadas. Yo creo que, respondiendo a la heredera, y luego te doy la palabra a ti, Alicia, yo creo que Isabel no fue revolucionaria para la gente de su época, fue más bien ya solo por, obviamente, pues toda la tradición en esa época de mandar los hombres, me está mandando una mujer, eso no es revolucionario. Para la gente de esa época sería una tocapelotas y punto, para mí. Yo creo eso, vamos, o sea, yo no tengo máquina del tiempo, no soy historiador, estoy dando un poco una opinión muy frívola. Igual Alicia tiene algo que contar porque ha levantado la manita y quiere decir algo, contestar a Carlos. ¿Estás muteada? Sí, ahí estás. Ya voy, ¿vale? Perdón. Bueno, a ver, por parte. En relación a la pregunta de María, de si se consideraría o no a Isabel la Católica revolucionaria, ya no es pensar si esa mujer fue considerada como revolucionaria o no revolucionaria, sino que en concreto el personaje de Isabel la Católica, por lo menos, tenía consideración y respeto en cuanto a su época se refiere históricamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? En la historiografía, que es todo lo que conlleva el estudio de una disciplina, en este caso estamos hablando de la historia, porque estas mujeres son personajes históricos relevantes, las mujeres en el discurso de la historia no han estado. Isabel la Católica es de las pocas que siempre ha estado ahí, desde una perspectiva, desde otra perspectiva, porque, por ejemplo, con el franquismo se ensalzan unos valores en torno a los reyes católicos porque dan un poquito de grima y cosas así. Pero esa señora ha estado siempre presente en el discurso. Pero luego, por ejemplo, lo que Moderna de Pueblo está haciendo en estas viñetas es como satirizarnos lo que la historiografía nos ha contado de ellas. Por ejemplo, con Cleopatra,
creo que es el único personaje de todos los que ha mostrado, bajo mi punto de vista, que es como que más se acerca, ¿no?, a la crítica real que hay en torno a ese personaje. ¿Por qué? Porque Cleopatra ha sido una mujer que en torno a la historiografía se nos ha mostrado como que la mujer más bella, que ha seducido a hombres, pero es que aún así creo que no está haciendo justicia. O sea, lo que me molesta realmente de las viñetas de esta mujer es que no hace justicia en realidad a las cosas que la hacían grandes a esas mujeres. O sea, ya sabemos cuál es la visión que hay de ellas. Entonces, no, para mí no tiene mucho sentido que otra vez vuelva a decir lo mismo. Y también quiero darle la razón a la heredera en el sentido de que mucha gente está juzgando directamente a Moderna de Pueblo, pero es que es lo que yo he dicho antes, es que hay una editorial detrás que es que habría que ver cuáles son los principios, cuál es la intención. Yo siempre, es una de las preguntas que más me hago con todo lo que tiene que ver en torno al feminismo, porque como bien ha dicho Eloy, la mercantilización del feminismo ahora mismo está a la orden del día. Por todas partes te puedes encontrar productos súper feministas, pero es que el feminismo es una ideología política, entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de lanzar productos, porque el capitalismo, sí, el libre mercado ya sabemos que es el sistema en el que estamos, pero el feminismo también lucha en contra de muchas cosas del sistema capitalista. Entonces, ¿tiene sentido que una editorial saque estos libros? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo hacen con una intención para un público que no quiero decir la palabra ignorante porque suena como un poco despectivo, pero sí a lo mejor que tienen un desconocimiento en torno al tema y yo creo que ya se le están creando ideas prefijadas a la gente de ciertas cosas en torno al feminismo, y eso a mí no me gusta. Y hasta aquí. Sí, cortadito y bien dicho. Mira, a mí hay una cosa que me gusta que has dicho, que era, en plan, que Cleopatra igual es la que más se acerca a lo que la historiografía han dicho de ella. He pasado ahora el link por el chat para que la gente lo pueda ver, para que veamos qué más se dice de los demás, o sea, de las demás, más bien. Por ejemplo, la reina Victoria. Se dice reina puritana y de moral rígida, en lo político se limitó a secundar las decisiones de su marido y sus ministros. Y pues la Moderna del Pueblo dice transgresora, apasionada en lo privado, convirtió el Imperio Británico en uno de los más vastos de la historia. Claro, aquí en general la editorial, porque es la que manda esta información, es como hay que idealizar a esta mujer y tal y cual, pero esta señora inventó el tercer mundo con el imperialismo británico a fuego. O sea, se está cribando la información en estas viñetas y supongo que también en el libro de manera bastante fea. También Isabel la Castilla dicen a la sombra de su marido dio renda a su fanatismo religioso para unificar en España. A la sombra de su marido, frase que yo no he escuchado nunca en mi vida en una clase de historia, ni siquiera con los más polla viejas. O sea, Fernando, cuando estás estudiando historia en bachiller o en la ESO, a Fernando no se habla prácticamente nada de él, se habla siempre de Isabel, al menos en nuestra generación de tal ha sido así. Vamos, que hay muchas cosas mal y yo, según he visto información de gente que pues se ha ojeado el libro, tal, no sé qué. Por ejemplo, el Barroquista es uno de los que lo decía por Twitter. Mucha bibliografía en los libros esos, ni fuentes de información no tienen. O sea, es como, aquí te va y poco más. La heredera quería decir algo que me ha pedido Eso te iba a decir, o sea, algo está pasando de mí como la otra vez, o sea, tú ya me tienes entre ceja y ceja, tío. No. He puesto vale, lo primero de todo, y quiero que seamos conscientes y que lo pensemos, es preocupante que muchísimas editoriales con información falsa o información modificada para obtener un beneficio estén al alcance de todo el mundo, porque eso lo que hace es gente, pues mira, hay muchísima gente, o nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos leído algo y por, yo qué sé, no pereza, sino porque venga, lo leo, me lo creo y luego a las horas dices, joder, que era un bulo, ¿vale? Pero ¿cuánta gente se va a leer este libro y cuánta gente no va a cerciorarse que esto está correctamente verificado y va a empezar a entender la historia de otra forma?
eso es muy preocupante y de la misma manera que muchísimas editoriales cancelan libros porque tienen una ideología que no, también tenemos que empezar a que este tipo de libros progres, que no tienen nada de progre, lo siento mucho, y de verdad que Moderna de Pueblo me parece una ilustradora muy buena, pero en esta ocasión se ha caído, se ha resbalado, también tenemos que ir con un sentido crítico y es como hemos dicho, es una pena que nos tengamos que guiar por el dinero solamente y contar una historia que no es la historia de verdad. Pero, aquí viene la otra. Estamos diciendo que Moderna de Pueblo, tal, está idealizando personajes femeninos. En clase, ¿han idealizado a algún artista masculino? ¿Os han contado la cara buena de un artista? Y luego cuando te vas a tu casa empiezas a investigar y dices, ¡ostras! Que este hombre era bueno, pero ¿por qué en clase no me han contado esta faceta? Porque quieren quedarse con lo bueno, porque quieren que te... O sea, me estoy enrollando, vale. Quieren que tú aprendas, ya ve, quieren que tú te quedes con lo bueno, pero claro, ¿qué pasa cuando descubres que... Pues mira, que no pasa nada. Vamos a ver, no todo el mundo, no todos hemos nacido, o sea, lo que iba a decir, no todos hemos nacido perfectos. No, lo que quiero decir, nadie nace perfecto, obviamente. En algún momento de tu vida vas a hacer errores o buenas decisiones, pero joder, es que lo que necesitamos es que me cuentes todas las partes del todo para que yo así pueda razonar y diga, si esta señora del siglo XV hizo esto, yo en el siglo XXI voy a intentar no tener estos pensamientos. Yo qué sé. Que la historia es eso, no es idealizar, sino contarlo todo, pero que me lo cuentes todo. Y eso, que si han idealizado aquí personajes femeninos, también están en muchísimas plataformas idealizando personajes masculinos. Ya está. Carlos, adelante, y luego hablamos un poco, porque en el chat se está liando un poquito, os estoy leyendo y luego para acabar el tema os voy leyendo a todos, ¿vale? A los que estéis en el chat. Nada, simplemente quiero hacer un apunte súper rápido, María, y es que creo que te has adelantado un poquito a lo que es el plato fuerte del debate, porque aquí ahora es cuando a mí claro, después de lo que has dicho, a mí se me viene la pregunta que te haya pero claro, ¿la historia es objetiva o es subjetiva? Y ya sabes el corte que tiene eso. Es que es muy difícil. Esto es, las ciencias en las que nos movemos estamos de acuerdo en que no son matemáticas. Sabemos que si sumamos 2 más 2 nunca va a dar un 4 exacto. Existen muchos 4 y lo sabéis todos. Entonces, un poco de... Vamos a ir cogiendo las cosas con tacto para todos. Ya está. Aquí estoy viendo ya el chat. Lo primero de todo, gracias señor Iván Human, que ha regalado una suscripción de nivel 1 a Laura. Laura, bienvenida aquí a nuestra familia, aunque eres parte de Dosis, no sé por qué te estoy dando la bienvenida. Pero bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué se está diciendo por aquí? Laura dice, lo de la reina Victoria me ha matado, Chupiguay, la esclavitud británica. Claro que sí, que lo peor es eso, que hay alguien que ha revisado eso y le ha parecido bien publicarlo, en plan, adelante esto, para el libro, para adentro. Que eso es el gran problema, que coincidimos todos aquí los 4 en que es el problema más grande de toda la publicación y de todo este lío, básicamente. Y dice por aquí, lo que yo decía de que no hay mucho rigor científico y tal, Laura dice también... Según he leído, algunas de las autores han dicho en Twitter que no se incluye bibliografía en los libros porque son obras divulgativas y ya está. Y es como, pues, da un poco igual. Tienes que citar las fuentes, hijo. No hay más. Pues te respondían a ti la heredera, en plan que hay muchos autores que se los idealiza. Pues son los mismos que se me han venido a mí a la mente, los que dice Marta, que son Picasso y Dalí, totalmente, sobre todo Picasso, que era pues un señor muy mala persona, pero bueno. Y los últimos que veo por aquí, al igual que cuando te explican a una Artemisa, a veces omiten algunos datos de su vida que son claves en su pintura, efectivamente, porque no interesa y punto. Hemos perdido a la heredera, se está volviendo a conectar ahora. Hola, buenas tardes. A mí se me ha ido la cámara por lo menos. La historia en tanto ciencia debe ser objetiva porque se basa en el estudio de unos hechos demostrables. Ahora bien, las interpretaciones de ellas se extraen en sí, resultan subjetivas. Aquí ya se están maquinando cosas para después. ¿Tú, Alicia, quieres decir algo? ¿O no?
que te veis bailando. Sí, quiero decir, porque Habla. justo lo que han dicho en el chat de Picasso y de Dalí, pues yo vengo a hacer aquí spam gratuito, porque es que yo escribí un artículo sobre esto para la Semana de la Mujer en Dosis, hablando de cómo debe ser el análisis desde una perspectiva feminista en cuanto a la historia del arte se refiere, y que cuando se nos explica, por ejemplo, Artemisa Gentileschi, lo que ha dicho él, de que muchas veces aspectos de su vida son claves, pues lo mismo con los hombres. Es decir, yo pongo a Carlos, entre otros, a Picasso, también a Gauguin, y es muy interesante porque, sinceramente, tiene que ver también con el tema de si la historia es objetiva o no es objetiva cuando lo estamos haciendo como historiadores, pero es que en realidad en la historia del arte hay un gran dilema, que eso daría para otro debate, que es separar la obra del artista. Es decir, analizamos la obra fijándonos únicamente en lo que muestra esa obra, o tenemos en cuenta cuál es la relación en el contexto del personaje al que se le está analizando en concreto, ¿no? Entonces yo creo, como historiadora e historiadora de la que soy, creo que lo correcto es analizar todos los aspectos. Es decir, porque si la vida de esa persona es clave en la obra, es necesario conocerla, pero no idealizando, como dice María, no idealizando a figuras pues como Picasso, sino sabiendo todos los pros y todos los contras que esa persona tenía. O sea, a mí me hubiese gustado mucho que en la carrera me hubiesen dicho las cosas como son. Igual que de manera anecdótica te dicen que Caravaggio le metió una pinchada a una persona, pues creo que es necesario que te digan que Gauguin pues tenía bastantes problemitas con las niñas, que eso también está feo, y todo ese tipo de cosas que no se dicen. Y igualmente tampoco se pueden idealizar a las mujeres, porque con Frida Kahlo, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo, que la veo como o sea, es como la mujer artista por antonomasia, que todo el mundo tiene súper idealizada, pero que la chavala también tendría sus cosas, ¿sabes? Yo creo que hay que analizar todo, y invito a toda la gente que esté interesada de verdad que lo lea, porque lo escribí con mucho cariño, y ya está, eso quería decir. Por ir terminando el tema, si quieres, Carlos, decir algo, no sé si has levantado la mano o algo, si quieres decir algo más. No, iba a decir simplemente que sobre si es necesario separar la obra de arte del artista, ya hubo un debate este verano y creo que las conclusiones fueron bastante claras, y todos estamos de acuerdo. ¿Cómo vas a separar algo que directamente te influye en tu producción artística? Es desde mi punto de vista imposible. ¿Vosotros os pensáis que si Dalí hubiese tenido los 800.000 traumas que tenía, hubiese dibujado esas hormigas y esas parafernalias que vemos en sus cuadros? Obviamente no. Entonces... Claro. Pues, Heredera, si quieres unas últimas palabras sobre este tema y vamos pasando, o no tienes nada que decir y pasamos directamente. No, pero ya que estoy aquí, pues digo algo, ¿no? Yo qué sé, ya puedo aportar. Claro que sí. Pues nada, la próxima vez, por supuesto, contrastar ideas, contrastar informaciones, no os dejéis llevar, pero también nunca digáis lo primero que pensáis. Lo digo porque, por el motivo este de echarle todas las culpas a una persona cuando son dos personas las que han hecho. Se fue de la llamada, lo hemos perdido, ¿no? Ha vuelto. ¿Se me oye el Discord? ¿Hola? Sí, se te ha ido el Discord. LOL, o sea, perdón. El sistema no quiere que des tu opinión acerca de esto. Bueno, termina si quieres. Nada, ya está, era eso. Lo siento. Que contrastéis y que miréis la gente que tiene. Y no echéis la culpa, exacto, no echéis la culpa a la primera que estáis viendo. Ya está. Efectivamente. Saludamos también a Oniello 1993, que está por ahí, que nos ha dicho buenas. Hola, que es pues. Hola, buenas tardes. Adrián, que siempre andamos discutiendo de cosas él y yo por Twitter porque nos echamos palos uno al otro, dice. Y por fin, hermanamiento, lo de la bibliografía. Nunca he visto bibliografía en los libros de divulgación científica que he leído. Creo que tendría sentido, pero no tengo mucha idea. Pues sí que tiene sentido, obviamente. Es lo que decíamos antes aquí, que todos los divulgadores, en plan científicos, que están ahora petándolo por internet, están diciendo siempre sus fuentes. Y es algo que hay que hacer siempre así. Aunque hagas divulgación, no tienes que decir datos a lo tonto. Siempre tiene que tener una consistencia detrás.
Así que vamos pasando ya al siguiente tema, que es un tema bastante más cookie, más guay, es una buena noticia en realidad, no es como esto que hay polémico. Vamos a hablar del Animal Crossing. ¿Cómo que Animal Crossing? Pues sí, si no te has enterado, porque esto también ha estado por todas partes, el Animal Crossing, el Museo del Prado ha hecho una iniciativa cultural a través de Animal Crossing, en el que tú, en el propio juego, puedes ir a visitar su isla, que es como, por decirlo así, la partida del Museo del Prado, que es, por así decirlo, un jugador ahora, para que vayas allí y veas todas las obras que hay en el Prado, te las explican, hay vídeos divulgativos por ahí en la web explicando más cosas, pero en esencia es que gracias a este videojuego te puedes enterar de cosas que hay en el Prado. Por empezar con otra persona que no sea Alicia, que hemos empezado antes, vamos a empezar ahora por la heredera de Lilith. Directamente, esto es una maravillosa noticia. ¿Qué te parece esta noticia y que se utilicen estas cosas? Esto es una fantasía. Básicamente, el titular es: esto es una fantasía. Porque acabamos de pasar una frontera que, gracias, porque what a time to be alive, de que puedo aprender cosas de clase sin estar en clase y con unos medios que a mí me parecen muchísimo más educativos y muchísimo más entretenidos que estar sentada viendo diapositivas, un copy y pega del Wikipedia de una persona que no le da ni sensación ni pasión a su clase. Ese es el titular y el resumen. Ahora, a mí ahora me crean las necesidades que no tengo, como es el hecho de comprarme una Switch y comprarme el Animal Crossing, cosa que, siendo estudiante y con un trabajo que no me da la vida, no puedo permitirme. Entonces, tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, el hecho de que no todo el mundo puede acceder a esto. Entonces, si alguien quiere intercambiar Switch por algo que tenga yo en mi habitación, acepto. Pero, para empezar, es una iniciativa muy buena y muy positiva y gracias, porque desde el confinamiento el Prado y casi todo el museo se pusieron las pilas con el tema de los directos, con el tema de hacerse TikTok. O sea, ¿en qué momento una plataforma de hacer bailes se ha convertido en una plataforma de divulgación? Señores, estamos en un momento donde todo el mundo puede tener acceso a la cultura, que esto no lo hemos tenido nunca. Esto era o te vas a clase o te vas a un museo. Pero ¿en qué momento un videojuego? A lo mejor sí había, que yo no suelo comprar videojuegos ni jugar, pero yo no recuerdo ningún videojuego que me diga, este es el cuadro, yo creo que te cruzabas a Artemisa Gentileschi, no, a qué mujer artista te la cruzabas y te explicaba su obra. No sé si mi compañera lo sabe. ¿A Sofonisba te la cruzabas? ¿No? ¿Me callo? ¿Sí? Aunque esté con el micrófono, sí. Te estoy leyendo los labios, tía, no pasa nada. Bueno, me parece una fantasía. Vale, me callo, venga, habla. No pasa nada. Nada, voy a dejar pasar a mi compañera que la veo con ganas, pero me ha encantado, de verdad. Un saludo, sí, y un aplauso al Prado por esta iniciativa tan maravillosa. Pues adelante, Alicia, ya que te da paso ella y yo no, pues yo aquí quedo. Me voy. Yo te estaba diciendo que sí, que a Sofonisba, en plan, vamos a ver. Yo es que estoy muy emocionada con el tema del Animal Crossing, como se puede ver desde el minuto 1, porque yo juego al Animal Crossing desde que era una enana, ¿sabes? En plan, cuando tenía la DS yo ya jugaba al Animal Crossing y a mí me lo regaló mi hermano el juego y, bueno, la Switch es de mi hermano, por desgracia aquí en Granada no la tengo, pero sí que juego cuando estoy allí en mi pueblo y la verdad que me parece una iniciativa increíble. O sea, ya de por sí el Animal Crossing me parece un juego a nivel de divulgación que está muy guay, porque uno de los objetivos que tienes en el juego es que tú gestionas tu propio museo. Es decir, tú tienes un museo en tu isla porque tu objetivo es hacer tu isla y que tenga gente viviendo allí y construirla como tú quieras. Pero en tu museo, pues tú vas consiguiendo obras de arte y está muy guay porque las obras de arte que vas consiguiendo, o sea, se las compra a un muchacho que las lleva en un barco y tal, y el tío vende falsificaciones. Entonces tú tienes que saber cuál es la obra correcta, o sea, y es muy, 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 muy guay. O sea, yo soy historiadora del arte, o sea, yo lo flipo en plan de a ver dónde estará escondido esto, pero sé que amigos míos lo buscan en plan, hay web y aplicaciones en el móvil donde te dicen cuál es el defecto que tiene, pero hay algunas que son, vamos, a mí me la colaron una vez,
O sea, yo reconozco que una vez compré una obra que era falsa en el Animal Crossing, pero es que además que el Museo del Prado haya sido tan inteligente, porque considero de verdad que ha sido muy inteligente, porque una plataforma como esa, además que el Animal Crossing tiene la ventaja de que como juega online, puedes visitar la isla, puedes llevarte, en plan, puedes coger los cuadros que te gusten en relación a lo que, al estilo que más te mole. Yo, obviamente, si voy a la isla del Museo del Prado, me voy a llevar las meninas, los sabios, y entonces, pues, me parece súper guay lo que ha dicho María, ¿no? De que ahora mismo estamos en un nivel de divulgación increíble, pero es que además, a mí me parece un regalo maravilloso lo que me ha hecho a mí aquí el Museo del Prado, mi museo favorito, y encima que se haga una isla en mi juego favorito, pues ya, venga, hasta luego, Mari Carmen. Es que me pongo tonta, ¿eh? Nos están preguntando preguntas así al aire que vamos a intentar responder. En plan, por ejemplo, Charlie dice: ¿no creéis que se deberían imponer en otras instituciones culturales menos conocidas este tipo de medidas? Carlos, ¿tú qué opinas sobre, aparte de todo esto que estamos hablando, de esto último? En plan, ¿esto es una buena herramienta si eres una institución menos conocida, o es que es porque es el Prado ya, es como esto va a petarlo y es buena idea? Yo estoy un poco cansado de que la cultura sea o se la considere la hermana pobre de todas las ciencias, de todos los temas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo estoy encantadísimo y estoy feliz de que se busquen todos los mecanismos, todas las estrategias, pues precisamente para eso, para acercar la cultura a todo el mundo, partiendo de algo tan simple como es eso, que la cultura es de todos y la hacemos todos. También, además del Animal Crossing, estos días he estado viendo igual muchas recreaciones con el juego de Minecraft. He visto cómo se hacen literalmente recreaciones de catedrales y te las van explicando desde el punto de vista histórico-artístico. Te puedes meter dentro, se nota perfectamente cómo está hecho pieza por pieza. Entonces, pues, por ejemplo, pienso en los sectores que pasan un poco más olímpicamente de la cultura, sobre todo, pues no tengo que decir, los jóvenes, que sobre todo en las edades del pavo y todo eso, reniegan de cosas como coger un libro. Pues oye, pues existen maneras de acercar la cultura a esa gente a través del Animal Crossing, de videojuegos, de Minecraft. Pues bienvenidas sean, por supuesto que sí, todas las instituciones posibles se deberían de sumar a la causa. Y es que es justo, has dicho Minecraft, y es el videojuego que iba a decir. Para mí es mi videojuego preferido y es uno de los mejores videojuegos que se ha hecho nunca, bajo mi opinión. Pero es que yo lo veo en el ámbito de la cultura como que está bastante desaprovechado. Es cierto todo lo que dices, Carlos, en plan de una catedral, pues una ciudad misma se puede recrear, o un pueblecito medieval, tal, y te lo explican, pues tal, pero siempre lo veo como que está muy desaprovechado porque es un mundo tan infinito que muchas instituciones no miran para él. Es cierto que Minecraft ya no tiene el subidón de hace unos años, y claro, pues ahora Animal Crossing en realidad el año de la pandemia y el siguiente y este todavía, pues sigue petándolo y es uno de los mejores juegos que ha sacado Nintendo últimamente. Bueno, más o menos, porque para opiniones hay gustos, obviamente. Pero sí, totalmente de acuerdo. El Minecraft es otro, y no sé si la heredad que dice sobre TikTok igual, en plan que es un sitio increíble para hacer divulgación científica y cultural también. No sé si a mí se me viene a la mente, por si queréis recomendar alguna cuenta que sigáis en TikTok de cultura, así hacemos un poquito de publicidad entre comillas para que la gente pues se acerque a la cultura a través de TikTok. Yo voy a recomendar, es que no sé cómo se llama ahora el señor exactamente, pero es que es tan popular este hombre que habrá salido ya en TikTok, que es un señor que se planta en una mesa y empieza a hablarte de cine y a contestar a preguntas de cine. El tío trabaja para no sé si de Sensacino o de Fotogramas, no lo sé, es de uno de los dos, y trabaja para ellos, y pues está ahí en TikTok al alcance de todos. No sé si alguno más sabéis de alguna cuenta de TikTok o así un proyecto chulo. Por ejemplo, no sé, el tuyo mismamente, ¿no? Ay, no, pero no voy a hacerme una autopublicidad. A mí prefiero que me la hagas tú. No, pero a ver, si lo hubiera sabido, habría hecho alguna investigación así, hubiera dado algunos nombres. Pero no sé quién lo ha dicho.
la frase de si todos los museos poco conocidos se suman al carro de joder, yo no soy la única, vamos, cuando digo que de pequeños, a mí, bueno, yo voy a hablar por mí. A mí personalmente de pequeña a mí no me gusta ir a los museos porque lo contan de una forma horrible, pero yo de pequeña con el Animal Crossing me viene el museo de un pueblo de Murcia y me dice, oye, te voy a explicar ahora mismo cómo va a ser o cómo es la historia. Yo en esos momentos me habría involucrado más en la cultura que con 18 años, con 16, 17, 18 años. Entonces, igual que TikTok, mi pregunta es, ¿cómo no otros museos, otros grandes museos no se han sumado ya? Porque esto en cuanto ya llegue a al Thyssen o llegue a los buenos, digo, fuera de España, esto va a ser una locura. Y vuelvo a decir el problema de que no está al alcance de todos, que está muy a la iniciativa, pero hay una parte de la población que quiere, pero no puede. Ese es el problema. Carlos, que levantas ahí la mano. Yo lanzo una pregunta al aire para que respondáis quien quiera. ¿Creéis que estamos viviendo a lo mejor un nuevo renacimiento, un renacer de la cultura, o que se puede llegar a suceder? Pero renacimiento, ¿cómo lo digo? O sea, que mucha gente se sume al carro de la cultura y empiece a consumir cultura, empiece a consumir fotografía, pintura, cine, etcétera. Pues Alicia, si quieres contestar a las dos preguntitas, mismamente, que llevas ahí un rato callado. Habla. A ver, bueno, yo tengo permiso del jefe para decir esto, así que primero voy a contestar a lo de la cuenta de TikTok y creo que es muy guay porque una cuenta de TikTok que lo va a petar próximamente va a ser la cuenta de Dosis Kafkiana, que vamos a hacernos un TikTok para divulgar culturita a los niños más pequeños que ven TikTok. Los TikTokis. Y luego, esa es mi recomendación, seguir a Dosis Kafkiana cuando se haga TikTok. Esa es mi recomendación. Y luego, la pregunta que ha hecho Carlos, yo creo que no es que haya un renacimiento de la cultura, por así decirlo, porque creo que estamos viviendo un momento muy guay en el sentido de que la cultura, el problema que yo veo en relación a la cultura es un producto. Pero como vivimos en un sistema capitalista, pues nos tenemos que joder. Entonces, cuando la cultura es un producto, la cosa es hacer que la cultura llegue al máximo de gente posible. Las redes sociales yo creo que es donde más se puede notar ese cambio, ese renacimiento del que él habla, de que se está acercando la cultura a muchísima gente, pero la cultura siempre ha sido lo más elitista que ha habido en la historia. O sea, todas las obras de arte que se hacen han sido realizadas por personas con un determinado estatus social, con una determinada función política, ideológica, lo que sea. Y ahora mismo yo creo que hay un renacer en la forma de llevar la cultura a la gente. Creo que el siguiente paso tiene que estar en los colegios. Sí lo digo, porque creo que de la educación, yo ahora mismo estoy estudiando el máster de educación y es algo con lo que soy muy pesada, en el sentido de que creo que desde la aula a la gente no se le incita ni promueven ese sentido, ¿no? De que tengamos interés por la cultura y que tengamos nuestras inquietudes, porque obviamente si estudias historia pues no te va a gustar todo lo que estudias en la historia, pero creo que ahora mismo se están ofreciendo una cantidad de herramientas a todos los profesores y docentes para que asentar las bases de la valoración cultural. Es decir, para mí el renacimiento, por así decirlo, sería cuando ya por fin esté establecido en las aulas, por ejemplo, la educación patrimonial. O sea, en Cantabria hay una ley ya en la que se ha implantado como una asignatura la educación patrimonial. Y eso para mí es básico en todo este auge de la cultura, porque está muy bien que tengamos acceso a la cultura, pero también debemos ser conscientes de que tenemos que darle un valor. Y que si no valoramos esas cosas, vamos a ir muy mal. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de aprender a valorar las cosas? Es que como María dice, yo es que cuando era pequeña o cuando tenía 17, 18 años no me interesaba eso, claro, porque tampoco nadie te había
a lo mejor mostrado, ¿no? Cuáles son las cosas para que tú, en tu curiosidad y en tu, ¿sabes? Diga, oye, pues quiero investigar sobre esto, me llama la atención esto. Yo, por ejemplo, es que no me acuerdo cuando era pequeña que a mi profesor de historia le decía, pero si esto no sirve para nada, mírame aquí, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí hay un renacimiento, pero que el camino debe ir enfocado ya a la educación, o sea, que la gente aprenda realmente a valorar la cultura y no solamente a verla como una atracción turística, que eso a mí es algo que me da pánico. Que ahora mismo, actualmente, se mercantilice tanto el patrimonio que llegue a un punto en el que realmente solo lo veamos como una atracción turística y no estemos siendo conscientes de los valores que eso conlleva, y eso es muy importante para mí, como patrimonialista que soy. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, vamos, lo han contestado que da vicio. Antes de darte la palabra, ¿no? Bueno, si quieres añadir algo rápido, pero bueno, sí, habla. Y ya luego hablo de lo que tengo que hablar yo, que va de otra movida. Vale, no, es que se me va a olvidar, mierda, vale. Te respondo a ti, Alicia, escucha. Te he dicho escucha, en plan, vale. Pero no capitalizando la cultura y el patrimonio, pero ¿no crees que es la única forma para que llegue a todo el mundo? Obviamente perderá su valor, pero joder, no es un principio, no es la única forma que tú ves para que llegue a todo el mundo. Bueno, te contesto, en plan, rápidamente. Sí. Por suerte, por desgracia, la única manera de que el patrimonio sobreviva es que sea rentable. Eso es algo que tenemos que aceptar desde el minuto 1 que entramos en este mundo, ¿sabes? Porque es que el pan de cada día, o sea, conozco miles de sitios que tienen bares patrimoniales que lo hacen rincones únicos, pero por el simple hecho de que no dan rentabilidad económica o no saben sacarle la rentabilidad económica, se tiran abajo, están abandonados, nadie los conoce. Entonces, o sea, soy plenamente consciente de que en el sistema capitalista en el que vivimos, la única manera que el patrimonio tiene de sobrevivir es siendo rentable. Soy plenamente consciente de ello. Por eso me da tanto miedo, pero creo que si a través de la educación a la gente se la educase en la valoración del patrimonio, podríamos encontrar un equilibrio medio en el que la gente, vale, paga por esto porque sabe que para el mantenimiento, por ejemplo, para entrar a la Alhambra tienes que pagar. Yo entiendo que para entrar a la Alhambra tengas que pagar. Es un conjunto monumental que alberga 2 millones de personas al año. Obviamente eso tiene un mantenimiento. Entonces, es necesario que también valoremos económicamente, por desgracia, esas cosas, pero yo lo que no quiero es que a la gente se le olvide que la Alhambra tiene una historia, que tiene unos valores arquitectónicos, que tiene un valor artístico, que tiene un valor histórico, ¿sabes? Todo eso para mí es crucial y creo que la gente Yo quiero que la gente cuando vaya a la Alhambra no vaya a hacerse la foto del postureo y ya está. Es decir, quiero que puedan llevarse algo más a sus casas. Y eso se hace pues teniendo una educación en patrimonio, porque mucha gente hace la visita en la Alhambra y no lleva guía. Entonces, si tú vas solamente a verlo y la Alhambra no tiene carteles ni tiene nada, eso es libre albedrío completamente. Entonces, ahí es donde está para mí el kit de todo, ¿sabes? En plan, si no nos educan en eso, no vamos a poder avanzar. Total. Pero también, joder, para una vez que te echas para adelante. Nada, sí, lo que iba a decir. Vale, no, a ver, un mundo ideal obviamente sería que valoremos lo que tengamos, pero también, y voy a abrir un melón muy grande, que es el hecho de que, ¿por qué tenemos? O sea, dejadme explicar, por favor. ¿Por qué tenemos que pagar cada vez que vayamos a un sitio cuando si la cultura debería ser mantenida? Estamos hablando de un mundo ideal donde nuestros queridos superiores digan, vamos a darle un valor y vamos a pagar todas las restauraciones. Para. Luis, que tú eres el que está... tienes el Banhammer. Banea a los dos que acaban de entrar al chat, por favor, cuando puedas, ¿vale? Cuando puedas. Sin más. Sigue. Ya. Es que es rápido, para que no se inunde el chat de mierda, sin más. Vale, no, nada, solamente decir que está muy bien que valoremos y que paguemos lo que en cada museo que entremos, pero es lo que te digo,
eso me parece un poquito elitista porque hay muchísima gente que quiere aprender, que quiere comprender la historia, pero que no puede acceder a ella por el hecho de que no se puede permitir yo no me puedo creer que todos los historiadores del arte tengamos que pagar por entrar a museos cuando somos nosotros los que estamos ingresando la mayor parte del dinero. ¿En qué momento yo tengo que pagar cuando los de arriba tendrían que decir, vamos a hacer que la cultura sea libre, pública y gratuita para todo el mundo? Porque si al historiador del arte, que somos nosotros, porque hemos entrado ahí porque nos gusta el arte, pero hay una persona que no tiene ni idea de historia, no tiene nada de cultura, y hasta que no entre a ese museo, que no se puede permitir esa entrada, nunca va a entender nada, ni le va a dar el valor que se merece. Entonces, ¿qué digo yo? Pues que en un mundo ideal, como hemos dicho Alicia y yo, está muy bien que le demos valor, pero también está bien que esté al alcance de todos. Y ya está. Me queda a gusto, ya está. Eloy, permíteme de una mínima... Y ya me callo la boca, te lo prometo, te lo juro. Solo voy a decir dos cosas. La primera, en torno a que los historiadores del arte son de las personas que pagan para ir a los museos, APROA, la Asociación Profesional de Historiadoras e Historiadores del Arte, tiene una iniciativa para que los historiadores no tengan que pagar por entrar a los lugares que son sujetos de estudio. El spam, ya lo tenéis. Y ahora, por otro lado, sé que lo que dices de que es elitista, pero la Ley de Patrimonio Histórico Español, y así lo recoge en la Constitución, tiene como normativa que todas las instituciones públicas que tienen relación con la cultura deben de tener X días gratuitos para que la gente pueda acceder libremente a la cultura. Que hay mucha gente que a lo mejor eso no lo sabe, pero, por ejemplo, la Alhambra tiene días en los que las visitas son gratis, tiene espacios que son libres, como el Palacio de Carlos V, que no hay que pagar para ir a verlo, y así con todos los monumentos. Luego también hay conjuntos monumentales que son gratis, la Alcazaba de Almería, chavales. Ya sabéis que podéis ir a visitarla cuando queráis, porque no hay que pagar, pero informaros. Si no podéis acceder, porque a mí me ha pasado de no tener dinero y ya querer y ver X cosas y mirar en los museos o en el lugar que queréis visitar, podéis mirar cuál es el día de libre acceso, porque siempre hay, o sea, por ley lo tienes que tener. Ya está. Bueno, la conversación esta ha estado genial porque estamos hablando de pues financiación de la cultura, etcétera, etcétera. Voy a volver a recoger la pelota que ha lanzado antes Carlos y se la voy a devolver otra vez para acabar el tema ya y pasamos al siguiente. Y es que yo creo que la cultura, la difusión de la cultura siempre va y eso es algo que tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos, vamos siempre a remolque de la científica. La científica siempre innova, en plan, a la hora de estar antes en YouTube, en Twitter, en nuevas redes, tal. Los divulgadores culturales como que llegaron después. Ahora con el TikTok, en plan, se está dando un caldo de cultivo muy bueno para que la cultura en general despunte y eso es, pero no creo que haya un renacimiento entre comillas, ¿sabes? O sea, creo que es más que es el caldo de cultivo perfecto. Tenemos nosotros que ser artífices para que haya un renacimiento de verdad y tenemos que estar a la altura por una vez de la científica, porque yo siempre siento que la científica va un paso por delante de la divulgación científica. Así que yo creo que por favor, abridnos todos TikTok, todos los que seamos historias del arte y a contar nuestras movidas, la verdad. Y ojalá aún así pienso, por cierto, que esta iniciativa que ha hecho el Prado ha sido como, por una vez no vamos a remolque, por una vez estamos innovando, me gusta, adelante, vamos en cabeza. Así que, en ese sentido, si seguimos por aquí, en un año no hace falta decirlo ni debatirlo. Estamos en un renacimiento de la cultura. Si quieres tú acabar con este tema y decir tus pensamientos, porque has lanzado la pregunta y has sido sin más y ya está. Madre mía. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga que nos ha dicho ya? Respecto a lo de la educación patrimonial, pues mientras que hablabais, se me estaba viniendo a la mente, por ejemplo, yo he visto de gente que cuando ha ido a Alemania a visitar los campos de concentración nazis, se ha hecho fotos de postureo, no, ya desde mi punto de vista, insultantes, posando sobre uno de los pasillos de los campos de concentración, de exterminio.
Y a mí como historiador del arte, pero es que ya no como historiador del arte, quiero decir, como persona, no necesito aferrarme a mi título académico o a mis conocimientos de historia para tener una opinión. Cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento, yo creo que se echaría las manos a la cabeza. Entonces a mí eso, pues desde el punto de vista moral, me da muchísima pena pensar en, por ejemplo, los valores que tienen, pues no voy a decir todos, porque todos está claro que no somos iguales, pero los valores que mueven a la juventud, porque es en su gran mayoría quien actúa de esa manera, hacer ese tipo de cosas me da, en serio lo digo, mucha pena e incluso mucha rabia. ¿Hasta qué punto nos estamos volviendo una sociedad tan denigrante? ¿Que la solución sería implantar educación patrimonial desde las primeras etapas escolares? Estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente a favor de que el patrimonio debe de formar parte del conocimiento de las aulas. Pero es que yo creo que la cuestión va mucho más allá a fondo. La cuestión ya no es, además de que necesitamos una educación patrimonial, la cuestión es una cuestión ética. Y eso ya es mucho más difícil, pues porque cada persona es un mundo y cada persona actuará pues conforme vea conveniente. Pero lo vemos todos los días. La manera tan denigrante con la que se trata el patrimonio. ¿Que tiene solución? No lo sé. Pero ya os digo. La solución como que no es inmediata, nunca se puede dar una solución a un problema así, ¿verdad? Bueno. Y pues es un plan dice Adrián, por cierto, la divulgación científica yo creo que es más fácil de vender que la cultural, pese al estigma contra las mates. Yo creo que no es verdad, pero entiendo perfectamente lo que dice. Tampoco ¿cómo lo digo? Yo tampoco soy partidario desde que desde bien pequeños ya se nos tenga que dar a elegir entre ciencias o letras. Al fin y al cabo todo se retroalimenta. Muchas cosas del arte, la gran mayoría, no se entenderían sin ciencias como la geometría, las matemáticas. Ponte tú a analizar un cuadro del Renacimiento sin tener conocimiento mínimo sobre geometría, sobre perspectiva, por poner un ejemplo de miles. Ya sabéis que esto da para un debate eterno. Y las letras igual tampoco se entienden sin las ciencias. El otro día lo comentaba con una amiga mía que estudia medicina. Y joder, pero sí que todas las palabras de la medicina provienen de latín y del griego. Pues no por nada, pero si a lo mejor a los estudiantes de medicina se les enseñase un poquito de latín y griego, pues entenderían muchos conceptos de manera más sencilla de su ciencia. ¿Cómo te lo digo? Creo que todo es complementario y que todo es necesario. Tú tendrás tus preferencias, pero ¿cómo te lo digo? Hay que disolver un poco el debate de ciencia y letras, ¿no? Te pueden gustar ambas cosas, es que las dos cosas son necesarias. Es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, o sea, es por lo que yo decía, en plan, no estoy de acuerdo, pero entiendo por dónde vas. Entiendo que va por... De hecho, es uno de los errores, uno de los tantos que veo que tiene nuestro sistema educativo, que desde bien pequeñito se nos encasilla en unas asignaturas u otras. Creo que creo que una de las tantísimas cosas que habría que hacer es ampliar los currículums y que se volviesen mucho más diversos ellos mismos. Tanto las asignaturas de ciencias, de artes, de letras, etcétera, etcétera. Sí. O sea, es que yo entiendo lo que dice él porque es como... porque ya han adaptado un lenguaje de divulgación perfecto a la ciencia, que es en plan, como la ciencia es tan de experimentos y tal, es como se puede manosear todo lo que se puede aprender, en plan, en un museo... El arte también es experimento. Claro. El arte también Efectivamente, es experimentación. Los historiadores del arte, perdón, la cultura tiene que reinventarse, porque lo que yo siento siempre en muchos museos es que es el mismo discurso que hace 30 años o que hace 40 y que no avanzamos de ahí, que no sabemos venderlo de otra manera. Por eso entiendo que la divulgación científica ahora es más fácil de vender porque ya está muy consolidada. O sea, nosotros tenemos que reinventarnos. Por eso decía yo lo del ojo crítico un poco a nosotros mismos, de no ir a remolque. No sé si Heredera o Alicia quieren aportar algo más antes de terminar ya las últimas declaraciones y pasamos ya al siguiente debate. Alicia, que antes has levantado la manica, no sé. Sí, nada, porque en relación a lo que él habla de que siempre se nos tiene que encasillar en una disciplina, yo que creo que son completamente necesarias, como ha dicho él, en plan.
ambas son necesarias, porque y en relación a que es más fácil de vender, la Alhambra tiene una visita que es en torno a las matemáticas. O sea, es que luego también eso es muy guay, como desde aquí instituciones pues se hacen iniciativas también para atraer a todo tipo de público, porque a lo mejor tú en la Alhambra no quieres, no te interesa, ¿no? A lo mejor tanto la historia de lo que allí sucedió, pero sí que te interesa arquitectónicamente saber qué relación tiene la arquitectura nazarí con las matemáticas, ¿sabes? Entonces eso pues son iniciativas que están muy guay y que yo creo que la gente debería de conocer. Heredera, ¿algo más que Nada, decir? solamente he apuntado un par de cosas. Con respecto a lo que ha dicho Carlos acerca de hacerse las típicas fotos postureo en concentraciones nazis o en monumentos, me acuerdo que hace tiempo una cuenta de Photoshop cogió cogió muchísimas fotos postureo y luego con Photoshop como que recreó una escena que había pasado en ese mismo lugar donde estaba fotografiando. En plan, en esta tumba, tú te estás sentando en una tumba, pues aquí fusilaron a tal. ¿Te hace gracia? No. Entonces, ¿por qué tienes que ir a sitios? Yo no sé, me acaba de ocurrir. Yo el año pasado vi una sesión de fotos en un cementerio. A mí, sinceramente, no me hizo gracia. Porque esa tumba es de mi familia, de alguien que, o sea, no me voy a poner aquí intensidad, pero yo creo que una falta de respeto enorme. Que a lo mejor muchísima gente, pues es que tienes que separar el concepto fotografía, el concepto... Hay sitios y sitios, pero bueno, hemos empezado hablando de Animal Crossing y no quiero cerrar hablando de cementerios, o sea, esa era mi opinión. Otra cosa que me parece súper interesante, que es esto de relacionar ciencias, en plan, no hay que encasillar, venga, tú eres de medicina para tu casa, tú eres de arte para tu casa, no, es que un día, trabajando azafata en un congreso de ginecología, relacionaron no sé qué cosa con obras de arte. O sea, explicaron no sé si era... Tampoco quiero recordar qué quiso exponer el señor. Pero, tío, fue tan bonito que diga, pues mirad, ¿veis esta malformación no sé qué? No recuerdo al cuadro de tal persona. Y me explotó la cabeza de una manera que dije, acaba de enseñar salud y arte a la vez. O sea, eso me pareció una fantasía. Y ya está, básicamente eso. Pues, que el Animal Crossing es muy bonito y ¿qué pasa? ¿Qué dice no, Carlos? Creo que justo hacia ahí, el ejemplo que has puesto, María, creo que hacia ahí es a donde se debería de dirigir la futura educación. A saber relacionar unas cosas con otras. Es que todo se retroalimenta, todo. Sí. Es que no somos latas de atún, hablando así en confianza, ¿no? Porque hay que encasillarlo, no, es que tú eres de ciencias, tú eres de letras, tú eres de artes. No, pero si es que todo es necesario. Todo se disuelve, todo está interconectado. Total. O sea, nos están diciendo, por ejemplo, mira, la has clavado, lo han dicho por aquí, Sevitas, nos ha dicho, Sevitas 11, está dando muchas palmas y diciendo, lo estáis clavando y diciendo que con estas charlas ya ayudamos bastante. Esa es nuestra finalidad siempre, desde Dosis Kafkiana, intentar divulgar todo el máximo posible de cultura y hablar desde polémicas y que siempre hay algo que rascar, que siempre se puede relacionar todo con todo. Efectivamente, ya son las 8, llevamos una horita de programa. Vámonos al último tramo del programa, que era un poco la idea, que pensábamos que iba a ser, esto va a ser la amiga de todo el programa. Pues llevamos una hora hablando de estos dos temas que eran como, entre comillas, introductorios para luego hablar de este más en profundidad. Podemos aquí pasarnos todo el tiempo que queramos, ¿eh? Vamos a hablar sobre un tema que nos dejasteis en Instagram, una encuesta que hicimos para este debate, en plan, ¿de qué temas queréis que hablemos? Tal, no sé qué. Pues nos habló Fran Loja, creo que bueno, es conocido, al menos mío, un poco de la carrera y de Dosis Kafkiana también, de aquí de cerca de Granada, y nos dijo, ¿creéis que los historiadores del arte analizan objetivamente las obras de arte y a los artistas, o nos inundamos desde la perspectiva actual, desde nuestra ideología, de nuestro credo, raza, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vosotros creéis que... Voy a empezar contigo, Carlos, que antes he empezado con Heredera y antes con Alicia. ¿Crees que los historiadores del arte somos objetivos realmente? ¿O nos empapamos mucho de decir que somos objetivos y nanay? Pues mira, a mí me gustaría
si tengo que empezar hablando yo, me gustaría empezar contando una anécdota personal que viví hace un tiempo con... Yo estoy en el último año de Historia del Arte, tengo varios amigos en Historia, pues hablaba con un amigo mío que se acaba de sacar la carrera de Historia, a secas, diferenciando un poco Historia del Arte e Historia. Y él como me preguntó, pero Carlos, ¿tú de quién te piensas que es la historia? Y fue una pregunta tan abierta que yo le dije, pues en ese momento le dije, a ver, explícamelo tú. Y me dijo, la historia le pertenece a quien la puede contar. La historia le pertenece a los medios de comunicación. Entonces yo me paré a pensar y dije, claro, pero si la historia pertenece a los medios de comunicación, o sea, a quien a lo largo de todo el transcurso ha tenido el poder de poder transmitirla, de poder pasarla de generación en generación, claro, ¿desde qué perspectiva esas personas la han contado? Entonces, desde mi punto de vista, es una pregunta tan amplia que es que entran en juego mil factores. La gente no es... El ser humano, a lo mejor se podría hacer una charla aparte de sociología del arte, porque daría para hablar sobre muchos temas incluso de psicología, sociología, etcétera. Considero desde mi punto de vista que el ser humano no es neutral. El ser humano, pues, es un ser animal, al fin y al cabo, se deja llevar por sus instintos. Entonces, en ese transcurso, pues, a la hora de contar algo, pues se va a dejar llevar por unos factores o por otros, lo va a contar de una manera o de otra. Entonces, en una ciencia encima tan manipulable como es la historia, que es el arma arrojadiza más manipulable, yo creo que existe. Es imposible ser objetivo, es que no. O si no, mira, se podría hacer un experimento que, bueno, ya se ha hecho 1000 veces. Coged a un historiador de diferentes ideologías, un historiador me da igual, de el mayor número de ideologías posibles, y cada uno te va a contar lo mismo, pues llevado a su terreno. Y casi que es normal, si es que es inevitable. Se le va a dar como un discurso, o sea, aunque la realidad sea X, yo pues voy a hablar de esto que me gusta más para resignificarlo a esta ideología, obviamente, pues sí. En plan, yo voy un poco por tu camino de que la objetividad realmente no existe. Luego os haré una pregunta muy buena que habla un poco entre objetividad, subjetividad y neutralidad, pero bueno. Alicia, ¿tú crees que la historia del arte es objetiva o qué quieres contarnos acerca de todo esto que nos cuenta Carlos? A ver, yo es que lo primero que ha dicho Carlos, de que cuando se está tratando de una ciencia que habla de la humanidad, creo que no se puede ser objetivo, porque el objeto de estudio somos nosotros mismos. Es decir, creo que son hechos demostrables los que pasan históricamente, pero a la hora de hacer esa interpretación depende. El problema es, tenemos esa visión de que la historia, como ha dicho él, es una de las ciencias más manipulables en el sentido de que ideológicamente siempre ha sido una herramienta de legitimación del poder, porque eso ha sido una función histórica de la propia historia. Pero me gusta pensar que actualmente, o al menos así como investigadora, yo siempre intento hacerlo, es decir, ya no es tanto en relación a la ideología, sino que yo siempre parto de unos valores éticos. El problema es que la ética también es subjetiva, porque a lo mejor lo que a mí me parece ético, a María no se lo parece, o a Carlos sí se lo parece, o a ti no te lo parece. Pero, no sé, es como que yo siempre que he investigado y he realizado X cosas, ya sean de historia, porque yo pertenezco a las dos disciplinas, a la historia y a la historia del arte, siempre he intentado hacerlo. Es que no me gusta decir que lo he intentado hacer de una manera objetiva, porque para mí lo objetivo es tratar directamente con las fuentes y lo que esas fuentes muestran. O sea, yo te digo, aquí están las fuentes, y luego yo, como persona humana que soy, entra la parte subjetiva. Yo creo que es como que hay un equilibrio entre ambas partes. Tú, como persona que lea eso, también tienes la oportunidad de ver lo que hay y lo que esa persona opina sobre eso. Eso es lo que a mí me gusta o me gustaría consumir, y lo que yo intento hacer
cuando hago una investigación. Es decir, yo te muestro los datos y ahora desde mi disciplina, con mis valores, que son completamente subjetivos, yo desarrollo mi opinión y mi argumentación en torno a X tema. O sea, yo es que creo que es muy difícil en esta sociedad en la que estamos actualmente, es muy difícil ser objetivo. ¿Qué es la objetividad? Nos ponemos filosóficos. Es que nos podríamos tirar aquí hablando. Yo he tenido esta conversación con amigos, o sea, en relación a si es objetivo o no es objetivo. Y es que algo que parte de un razonamiento para analizar a las personas, yo creo que ya no puede ser objetivo. Porque nos afecta por H o por B. Entonces yo siempre intento regirme por esos valores éticos o morales que yo considero que para la sociedad de nuestro tiempo corresponden. Porque claro, es que eso es otra cosa. A lo mejor luego dentro de 10 años una persona lee lo que yo he escrito y dice, es que esta tía es una feminazi. Pues probablemente, pero no sé. Es que creo que es un debate muy chungo para tan poco tiempo. Primero la heredera y luego porque me ha levantado la mano Carlos, para así recogemos primero las opiniones y luego ya hablas tú, Carlos. Así que heredera, adelante. Bueno, yo tengo muchas cosas apuntadas que yo he empezado a escribir, ya sabes lo que... ¿Qué? Que te he visto ahí con los papelitos todo en plan buscando la información. Lo peor es que, o sea, hay frases, pero voy a darle forma, ¿vale? Vale, lo primero que... Anécdota. La primera voy a contar una anécdota. Esto lo vi en Twitter hace no mucho, que era una foto de una obra, una línea. Historiador del arte del siglo XXI. Buah, esta línea representa la profundidad de la ansiedad, la depresión en la que se veía sometido el artista. Voy a pintar una línea. Punto, ¿vale? Eso es lo que quería decir, esto como anécdota. Vale. Nos dejamos llevar para... Vale, sí que es verdad y todo el mundo en algún momento de su vida para llamar la atención de algo tiene que buscar, y de verdad que lo digo, el salseo, la chicha para que tú, esa persona que me estás escuchando, en vez de hablarte de los Reyes Católicos y que tú pienses, ¡buah, otra clase de historia, no sé qué! Yo te lo cuente de una manera que digas, Dios... Esto sí, esta historia... Yo tuve una profesora, creo que de las mejores profesoras de historia de este mundo, que me contó la invasión de los musulmanes como si fuera una telenovela, pero la contó de una manera que dije yo, me gusta. Porque hasta entonces la historia que a mí me contaban era leyendo un libro. ¿Para qué? Para que yo iba a mi casa, me estudiaba todos los párrafos y los soltaba en el examen. Luego esta profesora, un mes más tarde, me lo contó de una manera que yo, obviamente, luego con mis palabras, supe y ya con... leyendo y tal, y dije, joder, ¿qué era esto? Lo que pasa es que la manera en que lo contó no era lo mismo. Entonces, ¿nos dejamos llevar? Sí, pero como ha dicho mi compañera, estás contando una historia que lo ha escrito unas personas, obviamente sí, estás investigando y tienes mucha documentación, pero a lo mejor la mayoría de la documentación que tú estás leyendo lo escribieron unas personas que enaltecieron o, pues eso, a todo esto subí un TikTok, que yo también tengo TikTok, donde dije, ¿me estás diciendo que el Imperio Romano conquistó y los árabes invadieron? ¿En qué momento este racismo se ha implementado desde el sistema educativo desde que eres pequeño? Tú ponte que, pues eso, dependiendo de la persona, dependiendo este rey, yo qué sé. Bueno, es una buena forma de cerrar el círculo con lo de Moderna de Pueblo. Pues eso, ¿cómo puedes contar una historia de una persona? Pues mira, pues depende del momento en que lo estés contando, depende a quién se lo estés contando y depende de las fuentes de que te estés guiando. Entonces, esto ya lo he dejado. La historia es elitista, por supuesto es elitista. Ninguna, y lo estoy diciendo yo, mi tesis doctoral, no encuentro nada acerca de un grupo de personas, porque... pienso yo, ¿a quién le iban a importar en ese momento el campesino de la calle no sé qué si solo hace pan? En vez de estar hablando del burgués, del comerciante que se fue a las islas. Obviamente, y eso es una pena horrible, que solo tengamos información de
de la pirámide, es que estamos enlazándolo todo. La pirámide del principio de esta conversación es el 90% de personas no tienen ningún... ¿cómo se dice? Pues nada, no tienen a nadie que... no sabemos su historia, solamente pues el 10% es una mierda. Vale, la historia se actualiza, señores. La historia, hoy día estamos diciendo esto, pero el mes que viene alguien va a decir, callarse, que está mal. Siempre la verdad he puesto, siempre la verdad por delante. ¿Por qué digo esto? Porque en un vídeo que hice sobre Frida Kahlo, investigué, redacté, y dije, no me voy a llevar por Diego Rivera, por no sé qué. Me pudo porque dije, es que quiero acercar a la gente. ¿Y cómo acercas a la gente? Llamando la atención con partes de su vida que dices tú, ostras, esta tía, que luego quieres tú decir, vale, párate. Te he contado una parte, ahora te voy a explicarla entera. Y es cuando... Uy, me estoy quedando sin aliento, no sé hablar. Vale, y lo último que he puesto. ¿Deberíamos mentir un poco al principio para llamar la atención? Con mentir no quiero decir que te marques una moderna de pueblo, sino mentir en el sentido de resaltar partes de su vida más interesantes que otras para así captar más atención. Sí, yo creo que eso sí, porque al fin y al cabo tienes que divulgar y hay que entrar por los oídos, no por la vista. Y claro, pero eso no se llama... Perdón. Hay que empezar por los hits y luego lo que tú dices, hay que contar la verdad, o sea, hay que ser lo que se dice neutralidad, por así decirlo, en plan, te cuento esta parte que es todo lo bueno que tiene Picasso en su obra, por ejemplo, por llevarlo a Picasso, y luego te voy a contar todo esto de su vida que afecta en su obra y que es una puta mierda y que es un artista así. Junto todo y luego te creo pues un discurso o mi opinión, pero hay que ir con la neutralidad por delante. La objetividad es decir que Picasso es un genio, porque es la verdad objetiva que nos han vendido siempre. Yo creo que hay que ir a apostar más siempre por la neutralidad. ¿Y no te parece humillante que tengamos que idealizar o contar las mejores partes de un hombre, pero luego Artemisa Gentileschi lo primero que te encuentras de ella es que fue violada? ¿Tú te crees que eso es sensacionalismo? ¿Tú te crees que tengas que explicar la historia a través del sensacionalismo? Ya está, ya me he cabreado. Departamento del basado, señores. Factores, todos escupen aquí factores. Quiero dar puñetazos a todo el mundo. Joder. ¿Es Carlos, eso? que querías participar, en plan, intervenir. Adelante. La verdad es que se me ha olvidado lo que quería decir, porque como soy al principio de todo, pues no iba a mentir, a lo largo del discurso de mis compañeras se me ha ido diluyendo, pero bueno, intentar retomar. Lo tengo que decir porque es que si no reviento. Lo que has dicho tú, María, de la niña, me encantaría, por favor, que hiciésemos un debate sobre cuánto daño nos ha hecho la iconografía a los historiadores del arte, que es algo de lo que se habla muy poco. Los historiadores del arte tenemos una obsesión enfermiza por sacarle significado a todo, que me gustaría, o sea, ¿cómo lo digo? Que no abandonemos, por supuesto, la iconografía, que es súper necesaria, pero joder, que tengamos un poco de racionamiento, que a veces se nos va, que vemos cosas donde no existen. Por favor, eso es lo primero. Ya fuera bromas, retomando el debate, yo creo que lo que hay que encontrar un poco es, y tenemos claro que a la hora de contar la historia intervienen muchos factores. Por ejemplo, mira, otro tema del que también creo que va a enriquecer bastante o va a generar bastante polémica en el debate es pues eso, la misma ideologización. Creo que todos hemos tenido profesores en la carrera, en el instituto incluso, que desde el primer día de clase que tú les has visto pasar por la puerta ya sabías de qué ideología cojeaban. Porque es que vamos, es que no se ve, que son transparentes, o sea, desde el primer día. Entonces, a ver cómo lo digo. Creo que el debate debería girar un poco más en torno sobre qué fórmulas podemos utilizar nosotros pues para contar la historia del arte. Es que tampoco quiero decir neutral, porque es que para mí es casi imposible ser neutral. Si yo entiendo que muchos profesores pues se dejen llevar por sus ideologías de turno, pero sí un poco la manera, ¿cómo lo digo? Que tú le des las herramientas, en este caso a tus alumnos, para que el alumno propio pues sea capaz de construir su propia opinión. Tu misión como profesor no es darle al alumno el puzzle hecho,
Tú le tienes que dar las piezas correctas para que él mismo las construya y saque su propia versión o su propia opinión, pues en este caso de la historia. No sé si estáis de acuerdo tal. Entonces os pregunto, con lo que planteo, ¿cuáles creéis que son las mejores fórmulas para, por ejemplo, potenciar algo en la universidad, sin ir más lejos, tan necesario como es el pensamiento crítico? Que no pasa nada porque cada uno piense de una manera, pero sí que eso es lo que enriquece, precisamente. Es que, bueno, por decir lo que dices tú, en plan, hay que dar todas las piezas para que uno tenga su pensamiento crítico. Claro, eso no es lo mismo, claro, que decíamos antes de a la hora de divulgar o a la hora de opinar. Obviamente hay que diferenciar eso. A la hora de enseñar a la gente, las piezas, neutralidad, punto, y tú te lo guisas para dar tu opinión. Pero obviamente cuando tú estás haciendo más divulgación o vas a hablar de un tema en concreto, pues obviamente tienes que meter un algo más para decir, pues esto me interesa para mí, para hablar de esto. Eso es más divulgar una obra de quien sea, en plan, voy a hablar de los bombardeos a través del Guernica. Pues ahí ya estás hablando de una cosa en concreto y ya estás pinzando, no estás hablando solo de la neutralidad de estos hechos, estás hablando de uno en concreto. Eso sí, obviamente. ¿Medidas que se pueden tomar? Pues la verdad es que a mí ahora mismo no se me ocurre ninguna, así que mientras yo voy pensando, le voy a dejar el tema a Alicia, que Alicia es muy ocurrente y muy imaginativa, así que a ver qué nos cuenta así para favorecer el pensamiento crítico en nuestros alumnos. Ah, por cierto, antes de tal, me está diciendo por el pinganillo que nos falta un solo seguidor para los 200, que es algo que pues queda un número muy bonito. Así que si os seguís aquí en Twitch, pues nos haría muy felices. Y si os suscribís, más todavía, si tenéis Amazon Prime. ¡Hala! Ahora sí, dale, Alicia. Bueno, a ver, es que esta pregunta que ha hecho Carlos a mí me viene como un poco al pelo, ¿no? Porque yo estoy estudiando el máster de educación y una de las cosas que más me planteo en este máster es que a mí personalmente no me gusta, lo digo, pero es un trámite que es necesario y lo tienes que hacer. Pero una de las cosas que yo siempre me planteo en el máster es cómo puedo hacer que la gente disfrute de la historia como yo la he disfrutado cuando estaba en el instituto con ciertos profesores. Yo creo que es primordial, o sea, la capacidad crítica. O sea, la gente tiene que entender que cuando tú estudias la historia en el colegio y en el bachillerato, tú no estás simplemente recopilando datos de X épocas, sino que a través del estudio de esas épocas tú desarrollas tu capacidad crítica. Herramientas para desarrollar esa capacidad crítica. Yo tengo que decir que a mí dos personas en mi vida han sido las que yo siempre, cuando estaba en bachillerato y tuve ese primer contacto, ¿no?, con lo que era la capacidad crítica, yo lo que pensaba era que a mí me habían enseñado a pensar. O sea, yo siempre lo he dicho, que a mí mi profesora de Historia del Arte me enseñó a pensar, porque a mí nadie me había enseñado a replantearme X cosas que yo veía cada día. En la historia, y en este caso, ella me daba Historia del Arte y Sociología. Pero, por ejemplo, en Sociología era muy interesante porque ella lo que utilizaba eran películas. Ella utilizaba X películas de diferentes épocas, temáticas, ideologías completamente distintas. O sea, por ejemplo, una que nos puso fue El nombre de la rosa y otra era La hora de los valientes. Que todos tienen relación con algún momento histórico, pero con el que tú te replanteabas cosas en tu sociedad actual. Y a mí eso me ayudó muchísimo. Es decir, que a mí me hiciesen preguntas cortas, que yo tuviese que relacionar esa película con cosas que a mí me pasaban en el mundo actual, pues me hizo pensar, oye, pues a lo mejor el clasismo todavía está presente, ¿no?, en esta sociedad en la que estamos viviendo. Todo ese tipo de cosas a mí me hacían reflexionar muchísimo. Luego también, a la hora de desarrollar la capacidad crítica, sí es verdad que en la universidad fue donde yo ya despegué, ¿no?, por así decirlo, porque yo tenía una profesora de medieval que todo el mundo la odiaba. Manoli, desde aquí te mando un besico, siempre te recordaré. Pero su asignatura era súper densa. O sea, tú imagínate, medieval de España, 15 siglos de historia en un cuatrimestre, chaval. Escúchame, eso son palabras mayores.
Entonces, claro, yo decía, pero esto, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la forma correcta de estudiarte esto? ¿Sabes? Porque es que es imposible con el método convencional, que es el que normalmente suele estar asociado a la rama de historia, que es memorízalo y vomítalo. ¿Cómo memorizo yo 15 siglos de historia medieval? Que venga Dios lo vea, si eso es posible, ya os digo que no. Esta mujer a mí me enseñó a través de sus explicaciones, porque ella en sus explicaciones lo que hacía era mostrarte todo el proceso. Es decir, ella cuando te preguntaba en el examen no te preguntaba la conquista de Granada. No. Ella lo que te preguntaba era que fueses capaz de realizar un progreso, ¿no? O sea, progresivamente que tú puedas contar a través de esos procesos cómo ha resultado ese acontecimiento. Es decir, ¿cuál sería para mí la herramienta aquí? Escribir. Yo invito a todo el mundo que se dedique al ámbito de las letras o lo está estudiando. Para mí, es verdad, o sea, y yo como si algún día en mi vida llego a ser docente, mis alumnos les va a caer la mano de escribir, yo lo siento en el alma, pero yo creo que tú reflexiones sobre ciertos temas, breves, ensayos breves, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, reflexiona sobre la sociedad feudal, ¿sabes? Y que tú, porque mi profesora siempre decía, es que da igual vuestra ideología, o si mientras me argumentáis las cosas, mientras seáis capaces de argumentar, y ahí fue como yo fui construyendo mi capacidad, ¿no? Mi capacidad crítica, es decir, yo cuando empecé a escribir y empecé a decir, hostia, es que si yo ahora con esta fuente hilo esto, mi argumento de que esto es así tiene sentido. Y podía crear esa capacidad crítica, pero luego lo pienso y digo, eso es mucho más difícil de llevar a un aula. O sea, en la educación convencional, por así decirlo, o sea, la educación primaria, secundaria y bachillerato es muy difícil. Entonces yo creo que además ahora mismo hay herramientas súper, mega, ultra guay para crear pues esa capacidad crítica. Yo, por ejemplo, pues lo que ha dicho Eloy del Guernica, pues es que ahora mismo yo creo que tenemos que ser conscientes como historiadores y divulgadores que en este renacimiento del que hablábamos antes, aquí todo tiene conexión, chavales. Pues hay también, en la educación se están produciendo cambios, es decir, a mí en el máster ya no me enseñan a que yo llegue allí y le diga a los niños, mira, pues Isabel la Católica hizo esto en la batalla tal, no. O sea, y de hecho dicen, no es importante que los niños sepan todo esto, sino que a través de diferentes herramientas didácticas muestren interés y desarrollen la capacidad crítica. Entonces, pues yo he hecho, mira, el otro día presenté un trabajo de Mesopotamia para hablar sobre la importancia de la escritura, hacer un taller de cómo escribir, en plan de cómo se desarrolla la escritura en los diferentes materiales que se desarrolló la escritura, en la arcilla, en papiro, ¿sabes? Pues eso es una actividad mucho más dinámica y que a lo mejor los va a entretener muchísimo más y que va a hacer que retengan conceptos que luego les van a servir para poder desarrollar su capacidad crítica. Y no me enrollo más. Pero podría hablar de muchísimas herramientas, vaya, en plan, creo que hay muchísimas salidas. Es lo que tiene estar en un máster de educación, que sabes de herramientas para educar. Dicen por el chat, Heredera, que subaste tus apuntes, que quieren verlos, así que ahí estás ahí todo el día manoseando, pues a ver qué nos tienes puestos en esos apuntes. ¿Qué nos tienes que contar sobre estas herramientas para que la gente pues tenga pensamiento crítico y tal? Como ha pasado anteriormente, he escrito frases y ahora mismo las estoy leyendo y no tengo ni idea de por qué. Pero voy a empezar por el final, ¿vale? Voy a abrir un melón muy fuerte que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Y es... Sí... Perdón, vale, ya. Si nosotros, aquí que somos tan modernos, de decir, bueno, es que los museos se tienen que actualizar, es que las aulas tienen que actualizarse a la hora de enseñar, los alumnos también deberían de actualizarse a la hora de responder o a la hora de explicar la historia del arte. ¿Me explico?
es verdad que aquí estas generaciones se han formado en romperse la mano, la muñeca, los cartílagos, escribiendo folios y folios y folios y folios para una pregunta de examen. Y lo veo, a mí pues no me gustaba para nada. En plan, ¿por qué te tengo que meter aquí una chapa de 3 folios cuando yo perfectamente me puedo sentar delante tuyo y explicártelo? Porque a mí se me da mejor explicar, se me da mejor hablar que estar escribiendo. Ay, que me he equivocado o yo qué sé. Entonces, me parece una idea muy buena que si yo soy profesor y digo, mirad, para este examen, ni siquiera va a ser un examen, yo es que voy a ser muy hippie, pero voy a decir, quiero que me expliquéis tal época o tal estilo o tal personaje con vuestros métodos, que me queréis hacer yo qué sé, voy a hacer una conferencia, que me queréis hacer un texto, que me lo queréis hacer electrónicamente, como sea. Yo lo que quiero es saber cómo os las ingeniáis para explicarme algo con vuestras palabras que me razonéis. Yo no quiero que me pongáis los 3 folios de siempre y que sí, que está muy bien razonar, pero, joder, si ya que estamos metiendo, ya nos estamos actualizando, ¿por qué no los alumnos también se actualizan y explican con sus propias palabras, pues, lo que entienden por tal género, por tal estilo? A mí me parece una idea que, vamos, se me ocurre ahora mismo, es un mundo súper fantasioso, pero es una fantasía. Otra cosa, lo de dar 15 siglos de edad medieval en un cuatrimestre, hasta hoy día, no sé por qué, cuando me aburro digo, venga, en esta guía docente que pueda... O sea, es imposible abarcar la historia del arte, y esto es un debate muy fuerte, que la historia del arte nos obligan a abarcarla en 4 años. Es muy fuerte y es una pena, al menos en Murcia se da en 4 años y con suerte. Pero vamos, esto da para otro debate. Y no sé, es que Alicia ha hablado tanto y me he quedado embobada que ya las frases que he escrito no tienen sentido. O sea, solo lo oí a ella. Entonces, tengo escrito que la historia es subjetiva. Ah, vale, porque, vale, que, vale, en la universidad, claro, tú en la universidad puedes tener al típico profesor que sí, que es de derechas, por su... Ah, bueno, la forma de vestir, cuando eres un profesor. Hace no mucho, un tío dijo que yo era de izquierdas por la manera de vestir y porque era vegetariana. Ya era por... Esto es una anécdota, no sé por qué lo cuento, pero si ya... Te lo juro, o sea, esto fue muy fuerte. ¿Vosotros creéis que los libros de historia de primaria, no estoy diciendo ya de la universidad, de primaria o de la ESO, ¿no creéis que son subjetivos? ¿O no creéis que esconden... A ver, obviamente... A un crío de la ESO, de primaria, no le vas a explicar el franquismo como si tuviera 18 años. O yo qué sé, o que si desde pequeños los estamos inculcando en una historia que a lo mejor podría ser de otra forma, ahí yo creo que radica el problema. Pero entiendo que los profesores obviamente no se paren a hacer un crío de 12 años. Te voy a plantar ahora mismo el comunismo y te lo vas a aprender de memoria, ¿sabes? Pero bueno, esto es una frase que lo he apuntado así sin fuste y no tiene sentido. Ya está, básicamente era eso. Pues la idea esa de valorar así a la gente a mí me gusta mucho, y pues que yo para una mente tan creativa que me encanta darle a tantas cosas como editar, como hacer ensayos, como hacer directos ahora mismo aquí, eso a mí me vendría de perlas. Claro, yo no entiendo que a muchos alumnos que son menos imaginativos o que tal, pues bueno, se pueden adaptar al método clásico y punto, y ya está. O sea que eso da y ya no te digo ya el hecho de ser imaginativo. Yo estoy pensando en una persona que es súper tímida o súper... Que todavía no se ha desarrollado, no puede expresarse, y obviamente no le voy a decir que se plante, como hacen muchísimos profesores, de cometer el mayor error de decirle a un crío que no se puede desenvolver. Ponte encima o delante de todos los compañeros y empieza a recitar, no sé qué, eso tampoco. Pero sí que abras un poco el abanico a la hora de expresarse, básicamente. Claro. Pues Carlos nos levantaba el dedito antes para otra vez intervenir. ¿Qué quieres contarnos esta vez? Pues demasiadas cosas. La verdad es que no, en serio, pero de esta charla están saliendo muchos futuros debates. Otro debate interesante también, en el que vamos a estar de acuerdo y vamos a contar 1000 anécdotas personales, es el desastre que ha supuesto para la historia del arte, por ejemplo, el Plan Bolonia. Os voy a contar esto y así a modo de desahogo, porque también es bueno desahogarse. Oye, este martes me examiné de una asignatura Arte Español Moderno y Contemporáneo. O sea, vosotros imaginaos, en 3 meses, todo el arte español, desde los Reyes Católicos
porque la asignatura parte desde las últimas catedrales góticas hasta los años actuales. Es que es una locura, es que tú no puedes abarcar, es que tú no puedes abarcar en 3 meses la mitad de la historia del arte de España, por no hablar de que esto ha sido ahora en cuarto, pero en tercero tuve la primera parte, arte español antiguo y medieval, todo el arte español desde la prehistoria hasta el gótico. Es que es imposible, sí, horrible. Luego sí que es verdad que he tenido muchas asignaturas internacionales, pues las típicas medievales, contemporáneas, tal, pero hay asignaturas que son para echarse las manos a la cabeza y literalmente echarse a llorar. No, en serio, sería muy interesante, ya que estamos hablando de la educación, que pues también explicar en otro debate, porque aquí ya es imposible, explicar un poco pues en qué consiste el Plan Bolonia, cómo se redujeron las carreras de 5 a 4 años, cómo asignaturas que antes eran anuales han pasado a ser cuatrimestrales, lo que ello ha implicado, cómo no está afectando a la educación, porque es que está afectando muchísimo, porque es que ya digo, nuestra carrera es tan densa que es imposible dar X asignaturas en 3 meses, es imposible. Pero bueno, cortando este tema de la universidad, que también me parece muy necesario tocarlo, porque sí, de cierta manera influye la manera en la que, ¿cómo lo digo? Influye en la manera en la que se nos da pues esa enseñanza. Creo que otra de las asignaturas, otra de las tantas pendientes que tiene el sistema educativo español es un poco el tema de recursos en plan de oratoria. O sea, creo que la educación pues también debería de darnos las herramientas, al igual que sabemos escribir 3 folios sobre los Reyes Católicos, por poner un ejemplo, pues también el hecho de saber desenvolvernos en público. En Italia, por ejemplo, lo sé por gente de Erasmus, los exámenes son orales. Te ponen una imagen, un libro, en lo que sea, y los exámenes son todos orales. Pues oye, ya que estamos hablando de innovación, ya que estamos hablando de recursos, de fomentar el pensamiento crítico, pues si ya te llevo demostrando 22 años que sé aprenderme algo de memoria y vomitártelo en 3 folios, pues joder, pues vamos a innovar, pero de verdad, vamos a, pues un poco a lo que volvíamos antes. Darle a los alumnos las herramientas pues, para que aprendan, y también un poco enlazando con la idea que dice María, para que sepan coger una idea y hacerla suya, ya sea de manera oral, ya sea de manera escrita, ya sea pues utilizando los medios digitales, incluso manuales. Se me acaba de ocurrir una tontería enorme, pero imaginaos que por ejemplo estáis explicando el arte gótico en bachillerato. Pues si hay gente que tiene destreza manuales, pues joder, ponle a hacerle mini rosetones góticos a modo de manualidad, de verdad. Pues sería una pasada que tú mismo supieses construir. Es un poco loco, pero no, realmente es así. Tu mini rosetón gótico, y a raíz de ahí puedes explicar pues todo lo que ya sabéis del arte gótico. Cada uno a su manera, pues enfocado, pues creo que se trata sobre todo de saber potenciar las destrezas de cada alumno. Si tú destacas, por ejemplo, en comunicación oral, pues a mí no me importaría que tú, en vez de escribirme el examen, me lo expusieses hablando. Y de diferentes maneras. Pues cada uno eso, pues potenciar las cualidades de cada uno. Totalmente de acuerdo en eso. Es que yo he pensado justo lo que has dicho del gótico y tal, y he pensado en mi clase de tecnología, porque yo hice el bachiller tecnológico antes de historia del arte, pues haciendo maquetas y tal, y a través de las maquetas de edificios yo entendía estructuralmente cómo funcionaba un edificio, y era como, me parece de locos que eso se pudiese aplicar en plan a explicar cómo funciona una catedral gótica, por qué se abren toda la estética gótica en torno a la luz, porque se abre todos los vanos, etcétera, etcétera. En plan, todo se puede siempre, es lo que has dicho tú, la pescadilla que se muerde la cola, todo está relacionado con todo siempre. Es una idea genial, la verdad. En plan, por aquí por el chat dicen, por ejemplo, otra de esas asignaturas, Edad Media en un cuatrimestre, como dice Charlie, otra tal cual. Y a mí cuando has dicho, creo que ha sido la Hereda, o no sé si... No, ha sido tú, Carlos. La asignatura esta de Edad Moderna en España, arte, seguramente a Alicia y a mí se nos ha venido a la cabeza pues un señor en concreto que era nuestro profesor. Ese Gila como mola. Lázaro Gila, que es que dices tú, es imposible abarcarla, y es como, he pensado, bueno, él habrá tenido suerte que habrá llegado a dar cosas, porque nosotros
él se ponía a hablar de cualquier cosa, es que solo de Granada y de Sevilla y poco más y de Córdoba. Es como, es que siempre vas a tener el problema y cada vez que va a pasar más los años en la historia, siempre vas a tener más problemas para intentar abarcarlo todo, porque cada vez tienes más años y más años y más años. Yo estoy seguro de que desde que llegó la democracia a España, desde los 80, por ahí, el temario de historia en bachiller sigue siendo el mismo, porque no se llega más, porque no da tiempo. Y los años de democracia, de la entrada de la Unión Europea, de la OTAN, de la crisis, de los atentados de ETA y de todo esto, pues no se da porque no se llega. Aparte, también te digo, no interesa darlo y hablar de la democracia como se instaló en España, de los últimos años del franquismo y de todos los líos ahora políticos, porque no interesa a las fuerzas políticas instaurar que se lleguen a esos temas y cambiar las metodologías y las guías didácticas y todo lo que se tiene que dar, también te digo, y las leyes de educación, también te digo, pues eso. Pero bueno, lo que estamos hablando aquí, en concreto, ahora te doy la palabra, no te preocupes, María, es, en plan, el pensamiento crítico siempre, pero desde el punto lo más neutral posible, imagino, no objetivo, porque eso es lo que hemos quedado aquí al final, que tiene que ser neutral siempre. Yo creo que eso es nuestra ¿cómo se dice? Nuestro resumen de todo lo que hemos dicho. Pero bueno, para ir terminando ya el debate, porque ya llevamos aquí casi una hora y 40 minutos, pues para ir las últimas declaraciones de este tema, por si quieres empezar tú misma, heredera, adelante. Quiero dejar claro que yo no soy la típica persona en plan profesor, se ha saltado, le faltan corregir los deberes. Yo no sé, pero es porque creo que no me has visto, entonces vuelvo a levantar, pero que de verdad que no soy pesada. No, a ver, dime. Es que perdón, vamos a todo el mundo a levantar la mano, porque si no... Es que si hubiera una opción... Si hubiera una opción esta de levantar la mano y que dejara pulsar en plan el icono... Bueno, la cuestión. He apuntado 1, 2, 3, 4 frases y ya me cierro. Imaginaros cómo de complicado es dar la historia del arte en 4 años cuando solo estamos dando una historia del arte clasista y eurocentrista. Eurocentrista. O sea, imaginaros cómo poder dar... Bueno, y ya la pregunta que ¿qué será lo que has dicho? ¿Qué será de aquí? No te digo 20 años, ¿qué será aquí a 10 años explicar hasta la historia del arte hasta la actualidad? Pero esto es una locura. O sea, ¿a partir de qué momento tenemos que decir, paramos, dejamos de dar, o a partir de qué momento quitamos? Que eso ya se va a llevar todo el debate, ¿qué es arte o qué no es arte? Cuando antiguamente o anteriormente sí que lo estaba definido. Por lo tanto, he puesto la palabra carcas. ¿Por qué he puesto carcas? Bueno, obviamente, no vamos... ¿Qué? Por los profes, supongo. Sí, no habrá innovación si siguen los de siempre con su misma metodología que hace 20 años, pues por más que tú quieras, pues si siguen los de siempre, pues seguiremos atascados. Conclusión, menos carcas y más jóvenes que quieran innovar y se preocupen por la cultura en vez de por el dinero mensual que te puede dar la universidad. Y otra cosa es que en bachillerato, creo que lo has comentado tú, que hasta cierto punto de bachillerato se da historia del arte, pero no, obviamente por tiempo, pero también porque tiene la selectividad, no sé cómo se llama ahora, pero mi experiencia en bachillerato yo di desde Grecia hasta el Renacimiento, porque era la primera parte que entraba en selectividad, y porque si no era una locura, aprenderé toda la historia del arte en un año, que vamos, que viéndolo con perspectiva tenía más tiempo que en la carrera, pero eso que es muy... que es una pena y que, nada, como últimas palabras ya me cierro el micrófono. Que muchas gracias por este debate tan entretenido, de casi 2 horas, esto es una fantasía, y que espero volver a repetir con todos ustedes. Bueno, luego no te preocupes que habrá tiempo para las despedidas, no te preocupes. Bueno, Alicia, pues me vuelvo a despedir. Alicia, por terminar. Bueno, es que había tocado una cosa que no era y creía que había colgado. Vale. El caso. Que, a ver, en relación a todo lo que habéis hablado, yo quiero decir varias cosas. La primera, que tengo fe en que las personas que
estudian mi máster, van a ser unos docentes que van a cambiar en relación a esos carcas de los que venimos hablando. Quiero también que sepáis diferenciar entre los carcas universitarios y los profesores de la docencia obligatoria, que es la ESO y la primaria, porque esa gente está quemadísima y es una de las profesiones con más bajas por depresión que existen. Yo siempre he dicho que los profesores vivían muy bien hasta que he estado en este máster y me andan así en la cara y me han dicho, mira, esta es la realidad. Y es muy duro poder adaptar todo para esas capacidades, ¿no? Que decía Carlos, en plan, que se adapte a las diferentes capacidades de cada persona. Eso, adaptarlo a una aula es una locura. Entonces, yo en todas las actividades que he ido haciendo, ¿no? de desarrollo, ¿no? Es decir, ¿cómo explicarías tú X tema o X cosas? Yo siempre intento incentivar la creatividad de la gente. Eloy lo sabe que yo soy una persona súper creativa y siempre todos los trabajos que he hecho en la universidad han ido en relación a eso. Pero también quiero aclarar, porque me ha dado como la sensación de que María, cuando ha seguido hablando del tema, ha dicho, no, yo es que soy más hippie, no les pondría a escribir. Yo quiero hacer una cosa muy clara. Yo, si fuese profesora, a mis alumnos no les haría exámenes. Porque con un examen tú no mides la capacidad que tiene esa persona. Pero cuando yo leo lo que tú escribes tranquilamente en tu casa, ahí te digo yo a ti que ahí sí que veo cuáles son tus capacidades. ¿Por qué? Porque no tienes el mismo nivel de presión y yo, pues si algún día soy docente, que no lo sé porque mi futuro es incierto, pues sí que me gustaría, ¿no? Intentar adaptarme a eso que ha dicho Carlos de las capacidades de la gente. Pero de manera global, es decir, que a lo mejor hacer 3 actividades que conlleven 3 capacidades distintas, pero que a lo mejor si tú en una no destacas más que en otra, ¿sabes? Eso no te va... O sea, hay unos criterios de evaluación que van en el sentido de esas capacidades, porque ya no es tan importante saberse las cosas de memoria. Y eso hace relación también a lo que ha dicho Eloy, de que ahora mismo no interesa que la gente estudie la historia reciente. Yo creo que hay un error en cuanto a explicar la historia a la gente, en el sentido, la historia y la historia del arte, porque a mí también me pasó como a María, que yo en bachillerato di de Grecia al Renacimiento y los demás me lo paso por el forro porque es lo que entra en selectividad. Pero creo que hay un error en el sentido de que queremos explicarlo todo y todo no se puede explicar. Entonces, yo creo en que es imposible físicamente, por el tiempo, es físicamente imposible llegar a dar esos temas. Pero yo he tenido profesores que para que tuviésemos ciertas nociones sobre esos temas nos mandaban actividades complementarias. Entonces, yo confío. Luego también es que voy hilando con todo lo que habéis estado hablando para que tenga un sentido lo que digo. Pero María, por ejemplo, también ha dicho que los libros de texto, obviamente los libros de texto están súper politizados, pero tú como profesor no estás obligado a utilizar un libro de texto. Es decir, y sobre todo en el instituto y en el colegio. Yo he tenido profesores que no han querido tener libro de texto y han desarrollado su propio temario. Ahora, el camino fácil, ¿cuál es? Pues coger el libro de texto y le explico lo que venga ahí y ya está, ¿sabes? Yo confío en que la docencia tiene que cambiar y espero que la gente que viene, tanto yo como la gente que está a mi alrededor en mi máster, que es específico de geografía, historia del arte, pues que eso cambie, ¿no? Es decir, yo considero que la educación está cambiando. El problema es que el sistema no cambia la educación. Es decir, la educación como disciplina está buscando nuevos caminos para adaptarse a las nuevas capacidades de la gente, porque esas capacidades antes no se tenían en cuenta. O sea, ni lo emocional, ni lo creativo, nada de eso estaba dentro del espacio de la educación. Y yo creo que un aula tiene que ser un lugar en el que tú te sientas cómodo, en el que tengas confianza y en el que puedas desarrollar tus diferentes capacidades, porque a mí había cosas que antes no se me daban bien y había otras que sí se me daban bien, pero hay profesores que se dan cuenta y hay otros que pasan de largo. Entonces el problema está en el sistema, porque también
Lo que está politizado no son los libros de texto ni los profesores que nos muestran su ideología, lo que está politizado es el sistema educativo en sí. O sea, la reforma educativa en España lleva cargada de ideología desde el minuto 1 en el que se establece la Constitución española. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que la primera reforma educativa española viene de mi amigo el Paquito, ¿sabes? El Frasquito que me cae a mí muy bien. Entonces, hay que revisar todo eso y yo espero y deseo de verdad que en ese renacimiento también pille a la peña en la educación y os aseguro que ahora mismo hay gente en el ámbito educativo que lo está petando con herramientas didácticas para desarrollar la capacidad crítica que no os podéis ni imaginar. En plan, yo he visto cosas en mi máster de que profesores que han venido a hablar con nosotros y nos han contado cosas súper guay, y también he visto en mi instituto, porque siempre me voy a dar allí vueltas a molestar a la gente, y veo también las cosas que hacen. Entonces, pues nada, eso es lo que yo quería decir. Porque si me pongo a contar anécdotas, nos quedamos aquí hasta mañana. Carlos, por cerrar, tus últimas declaraciones sobre esto, así en resumen. Mis últimas declaraciones. Pues a mí me gustaría mandar un cierto mensaje de optimismo y me gustaría animar a todos los historiadores del arte, divulgadores de las diferentes humanidades, de las letras en general, pues un poco a reivindicar lo nuestro y a autodefendernos, porque es que si nosotros mismos no defendemos lo nuestro, no vamos a ser capaces ni de hacer algo tan esencial como es llevárselo a los demás. Así que desde aquí pues animo a seguir divulgando, animo a seguir construyendo historia del arte, todas las disciplinas, animo a seguir buscando herramientas tan simples como es la nuestra. Sí, o sea, voy a aprovechar las últimas palabras para hacernos incluso un poco de autopromoción, porque parece mentira como un grupo de personas que somos de diferentes partes de España, pues nos hemos unido a través de las nuevas tecnologías. Mira, somos personas del siglo XXI, pues, y buscamos mecanismos pues para ponernos en contacto a través de las redes sociales, generar contenido, generar información, reunirnos con el mismo objetivo, que es ese, llevar la cultura en general pues a más personas. Entonces también un poco hacer crítica en ese sentido, de que cada uno de nosotros como individuos debemos de trabajar, debemos de escribir, hacer lo que nos llene para llevarlo posteriormente a los demás. Y si ya además pues conseguimos agruparnos a través de plataformas como Dosis Kafkiana, pues más y mejor. Pues sí, la verdad es que sí. A ver si pues este proyecto, que va por muy buen camino, la verdad, sigue yendo por mejor camino todavía. Hemos empezado hablando de cómo, si somos objetivos o no, acabamos hablando de cómo tenemos que hacer esa divulgación, si objetiva, neutral, o qué nuevos criterios tenemos que seguir. Aquí hablamos de todo. Ves, esto es una charlita prácticamente entre amigos. Y ya para rematar, como veo que es una palabra que se ha quedado durante todo el debate, que el renacimiento cultural empiece primero en la casa de cada uno y ya se la llevemos a todos los demás. Es trabajo nuestro, hay que trabajar, chicos. Eso es, totalmente de acuerdo. Es muy difícil, es estamos todos de acuerdo en que es dificilísimo, pero hay que seguir buscando nuevas formas y todo eso. Efectivamente, una verdad como un templo, acaba de decir Carlos. Eso es. Nos despedimos ya de todos en general. Sevita nos dice que hay muy buen contenido de hoy, que mucho apoyo a todos y es que espera ver más. Cada domingo, por si no lo sabéis, intentamos hacer estos debates o algún directo para charlar de lo que sea. Gracias a Aida también, que ha estado por aquí todo el directo. Bueno, a Oldest Human, porque es nuestro jefe, está aquí todo el rato en directo para vigilar que lo hacemos bien. Un besito para ti, Iván. Y muchas gracias a todos, así que si queréis abrir el micro todos ahora y hacer ruido para despedirnos, pues adiós a todos, os queremos mucho, venga, chao. Adiós. Suscríbanse.